Tutoriales de Inkscape. Edición de texto de párrafo en Inkscape. En este tutorial solo veremos la edición de texto de párrafo, pero hay otros tutoriales relacionados con el texto que te podrían interesar. Estos tutoriales son los marcos de texto creativos, importar textos en PDF y el corrector ortográfico. Los enlaces hacia estos tutoriales están en la descripción del vídeo. Empecemos. Inkscape es fundamentalmente un programa de ilustración, por eso no tiene una buena gestión del texto, pero aún así cuenta con las opciones justas para salir airosos cuando trabajemos con textos de párrafo. Se puede escribir directamente en el marco, pero la mayoría prefiere pegar el texto desde nuestro editor de texto favorito. Se puede hacer fluir el texto en una o en varias columnas. Incluso podremos jugar con marcos de texto creativos, que pueden adoptar cualquier forma o adaptarse a la ilustración, convirtiéndose así en un elemento creativo más del diseño, tal como podemos ver en estos ejemplos. Crear texto de párrafo. En cuanto tomemos la herramienta de texto, en la barra de control de herramientas aparecerán todos los parámetros que controlan los textos. Desde ese momento podremos elegir el tipo de letra, el tamaño y otras características del texto que vamos a crear, aunque estos valores se pueden cambiar en cualquier momento, tanto antes como después de introducir el texto. Para crear el texto de párrafo, primero tendremos que crear el marco de texto. Pulsa sobre la página y sin soltar, haz un barrido para crear un área de texto. Ya podemos empezar a escribir, y como podrás observar, el texto tendrá el tamaño y tipo de letra seleccionado de antemano. Si quieres controlar el tamaño del marco desde el principio, puedes delimitar el tamaño y ubicación que va a ocupar mediante líneas guías. Ojo, si creas un marco de texto y no introduces contenido, en cuanto hagas cualquier operación, el marco desaparecerá. Esto se evita escribiendo al menos una letra. De esta manera, aunque realices cualquier operación, el marco permanecerá. Pegar texto. La mayoría de los usuarios preferirán crear y corregir el texto en su editor de texto favorito. Cuando tengamos terminado el texto a introducir, podremos copiarlo y pegarlo en un marco de texto de Inkscape. Aquí tenemos el texto en nuestro editor de texto. En mi caso utilizo Writer, de la suite LibreOffice, software libre y gratuito. Copia el texto en el procesador de texto y vuelve a Inkscape. Selecciona la herramienta de texto. Haz un barrido para crear un área de texto. Define el tamaño y el tipo de letra. Para pegar el texto, haz clic con el botón derecho sobre el marco y selecciona Pegar. Pero no en todos los editores se puede hacer esta operación de forma directa. Si el texto de tu editor no lo permite, tendrás que hacer lo siguiente. Abre el panel de texto y tipografías, pulsando sobre el icono en forma de T que hay en la barra superior. Selecciona la pestaña Texto y pega el contenido dentro del recuadro y pulsa el botón Aplicar. Más adelante veremos cómo se usa este panel, pero de momento vamos a cerrarlo. Nota: muchos usuarios solucionan el problema utilizando un editor de texto plano, como por ejemplo el bloc de notas como un paso intermedio. El texto se pega en el bloc de notas y de ahí se vuelve a copiar, pero ahora ya es texto sin formato que se podría pegar sin problema en Inkscape. Si el texto introducido excede la capacidad del marco, el marco se volverá de color rojo. Cuando ocurra esto, se puede redimensionar el tamaño del marco hasta que se haga visible todo su contenido. Al final del marco verás un manejador en forma de un pequeño rombo. Tirando del manejador puedes cambiar el tamaño y la forma del marco. En cuanto el marco sea lo suficientemente grande como para mostrar todo el texto, este pasará del color rojo al color azul. Aplicar formato al texto. Formatear el texto consiste en aplicarle ajustes que mejoren visualmente su apariencia y legibilidad.
Se puede aplicar formato a todo el marco o solo a una parte del texto. Esto lo podemos hacer desde los controles de la herramienta de texto o bien mediante el panel de texto y tipografía. Empezaremos haciéndolo desde la barra de control de herramientas. Desde aquí podremos aplicar las siguientes características. Familia tipográfica, tipo de letra. Estilo, negrita, cursiva, etc. Tamaño. Interlineado, que es el espacio entre líneas. Alineación y justificado. Subíndice y superíndice. Interletraje. Espacio entre letras. Espacio entre palabras. Formato de texto y formato de marco. Selección de marco. Esta forma de selección es la adecuada para aplicar las opciones más importantes y generales. Para seleccionar el marco tienes que clicar sobre él, pero sin seleccionar nada de su contenido. Toma la herramienta de texto y haz un clic sobre el marco. Cuando el marco de texto esté seleccionado, se tornará de color azul y aparecerá un manejador al final del mismo. A partir de este momento ya podremos aplicar los cambios generales tales como tipo de letra, tamaño de la letra, justificado, interlineado. Cuando hagas el último cambio, pulsa la tecla Enter. Selección de texto. El texto se selecciona igual que lo haríamos en un procesador de texto. Toma la herramienta de texto y mediante un barrido selecciona el texto que vas a modificar. Se utiliza para hacer cambios en partes del texto. Para aplicar estilos hay que ir al desplegable Estilo. Ahí se visualizan los estilos disponibles de esta fuente en concreto. No todas tienen las mismas opciones. Podemos aplicar negrita, cursiva, condensada, etc. En muchas ocasiones, Inkscape tiene problemas con el justificado. Como ves, la línea que tiene punto y aparte se extiende hasta el final del marco, y esto no debería ser así. Para corregirlo, tendremos que picar junto al punto y añadirle espacios, haciendo retroceder el texto hasta conseguir un espaciado adecuado. Consejos sobre el interlineado. Existen dos tipos de unidades de medida del interlineado, fijas y relativas. Las medidas fijas tienen el inconveniente de no variar cuando cambiamos el tamaño de la fuente. Las medidas relativas son las más recomendables debido a que tienen una relación con el tamaño de la letra, de tal forma que cuando aumentamos o disminuimos el tamaño de la fuente, el interlineado cambia proporcionalmente. Las medidas relativas son líneas y porcentaje. Se puede aplicar un interlineado distinto solo a una parte del texto, pero poco más, ya que aquí Inkscape empieza a mostrar sus carencias. Si necesitas interlineados más complejos, tendrías que optar por importar el texto en PDF. Panel de texto y tipografías. La otra vía para la edición de textos largos es mediante el panel de texto y tipografías. Una característica del panel es que se puede seleccionar el marco directamente con el selector, sin que sea necesario utilizar la herramienta de texto. El panel se abre pulsando el icono en forma de T. El panel tiene menos opciones que la barra de control de texto. En la pestaña Tipografía puedes cambiar el tipo de letra, el tamaño y el estilo. Cada vez que cambies un valor, debes pulsar el botón Aplicar para que los cambios se hagan efectivos. En la parte inferior del panel se puede ver una vista previa del texto. Recuerda que en la pestaña Texto se puede pegar el contenido desde cualquier editor de texto o desde cualquier otro programa. Además, desde aquí le podemos aplicar sangrías mediante la tecla tabulador.
El botón Definir como predeterminado hace que los valores que hay seleccionados en ese momento se tomen como valores por defecto. En este tutorial solo veremos la edición de texto de párrafo, pero hay otros tutoriales relacionados con el texto que te podrían interesar. Estos tutoriales son los marcos de texto creativos, importar textos en PDF y el corrector ortográfico. También te puede interesar fluir textos sobre un trayecto, que es un recurso muy utilizado en escudos, enseñas y logotipos. En la descripción del vídeo están los enlaces hacia estos tutoriales. También puedes comprar el PDF de este tutorial o bien comprar el curso completo de Inkscape. Los enlaces de compra también están en la descripción del vídeo.